Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión de mitos y realidades en los seguros de gastos médicos mayores. Yo soy el doctor Carlos Villalbazo, soy consultor en gastos médicos mayores, asesor profesional de seguros, soy médico de formación con una amplia experiencia en el sector asegurador y farmacéutico. Y bueno, tuvimos Joel es un compañero y amigo de agencia, y platicando con Joel Martínez, que al ratito se los voy a presentar y va a tener una intervención, platicamos acerca de la importancia de hablar de este tema del seguro de gastos médicos mayores, tratar de entenderlo de una mejor manera, tratar de entenderlo desde un lenguaje un poco más sencillo, más accesible, y por eso preparamos esta presentación, ¿ok? Entonces, para ir entrando en materia, pues lo primero que tenemos que comprender es qué es un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y un seguro de gastos médicos mayores, pues no es un boleto de lotería, no es un pase a la filantropía, ¿no? Es un producto financiero. Hay que partir de ahí. Eso es lo primero que tenemos que comprender. Es un producto financiero que permite proteger a las personas del impacto económico que pueden sufrir ante enfermedades importantes, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, que pueden mermar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y pueden mermar la capacidad económica no solo del paciente, sino de aquellas personas que son su núcleo inmediato y que lo conforman. Un seguro de gastos médicos mayores cuenta con condiciones y coberturas específicas, como cualquier contrato. Entonces, esto también es importante comprenderlo, y vamos a abordar un poquito más adelante algunas de estas condiciones y algunas de estas coberturas. Los seguros de gastos médicos mayores principalmente se dividen en dos tipos de pólizas. Tenemos las pólizas individuales y las pólizas colectivas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las pólizas individuales son aquellas que uno decide contratar. Yo quiero contratar una protección para la salud de mi familia, para mí y mi familia, y entonces contrato una póliza individual. Yo busco al asesor, al promotor, y genero la solicitud y el contrato. En ocasiones se habla de las pólizas individuales como pólizas familiares. Bueno, lo que pasa es que en esa póliza individual podemos dar de alta a nuestros dependientes económicos. Nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, ¿no? Hasta una edad de 25 años. Y esas son las características principales de las pólizas individuales. ¿Qué son las pólizas colectivas? Como lo dice su nombre, este tipo de seguro se obtiene a través del empleador normalmente, el cual proporciona la cobertura de gastos médicos a sus empleados, o incluso un grupo de personas se pone de acuerdo, crea una colectividad y busca ser asegurada para tener la cobertura de gastos médicos. Entonces, lo más común es contar con estas pólizas colectivas a través de una prestación de la empresa, de tal forma que eso nos va a dar un dato importante ahorita que veamos un poquito de números, pero básicamente se dividen en estos dos grandes grupos: las pólizas individuales y las pólizas colectivas, ¿ok? Ahora, ¿por qué son así? ¿Por qué son así las aseguradoras? Es importante comprender el por qué son como son. Y vamos partiendo desde la premisa de que lo que se asegura es el riesgo, no la enfermedad. Se asegura el riesgo, no el hecho como tal. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones tenemos la creencia ante una falta de cultura del seguro en nuestro país. Un argumento muy común que escuchamos entre las personas es: no, pues es que yo para qué me quiero asegurar si yo estoy sano, ¿no? Si yo estoy sano, ¿para qué me voy a asegurar? Pues me aseguraré cuando esté enfermo. No funciona así. Nos aseguramos para cubrir el riesgo de que algo pueda sucedernos. Si nosotros queremos esperar hasta que exista la enfermedad para asegurarnos, uno, o ya no somos asegurables, o nos aseguran sin cubrir la enfermedad que ya existe. Entonces vamos partiendo desde ese punto que es súper importante, ¿no? Oye, pero es que es un seguro de gastos médicos y tendría que cubrir la enfermedad. Claro, una vez que estás dentro de una póliza, todo lo que vaya surgiendo, adelante.
¿cómo vamos a poner el ejemplo de manera coloquial? Porque yo me comprometí a hablarlo de manera coloquial. Es como si conozco a alguien y pues digo, a ver, yo sí te quiero, te amo, te adoro y te acepto con todo y lo que tengas. Pues ¿qué crees? Pues traigo un chamaco y tú tienes la obligación de hacerte cargo del chamaco. No, espérate, o sea, pues no, chamaco no estaba. ¿Puedo aceptarlo? Sí, o puedo negarme. Eso es lo que pasa con la aseguradora. La aseguradora puede decir, sí, puedo aceptar que vengas con algo, y eso llega a suceder en pólizas colectivas donde existen coberturas de preexistencia, difícilmente y casi imposible en una individual. En una individual dice, no, yo no acepto el riesgo. O sea, qué bueno que me dices que traes a tu chamaco, en este caso, o sea, un padecimiento, pero no me voy a hacer cargo de él, ¿vale? Entonces, más o menos. Ahora, ¿qué otro punto es importante para entender por qué son como son las aseguradoras? Los siniestros pagados, o sea, todo lo que paga la aseguradora. Cuando hablamos de siniestros en una aseguradora, hablamos de eventos, de enfermedades, ¿no? Una enfermedad es la forma, la forma administrativa de llamarle a una enfermedad es decirle siniestro. Entonces, cuando hablamos de siniestros pagados, son todas estas coberturas de las enfermedades. Entonces, estos siniestros que las aseguradoras pagan son deducibles de impuestos para las aseguradoras, porque al final la aseguradora tiene que buscar una rentabilidad, no solo para cubrir las necesidades de sus asegurados, sino también para que sea un negocio rentable, porque es un negocio finalmente. Entonces, así como nosotros, como personas físicas que hacemos declaraciones anuales ante Hacienda, y todos los gastos médicos que generan nuestros dependientes económicos o nosotros podemos meterlos a deducción, de la misma forma lo puede hacer la aseguradora, y es en búsqueda de la rentabilidad. Pero para que eso pueda suceder, para que se pueda deducir estos siniestros, tienen que existir ciertas condiciones, ¿no? Que estén correctamente pagados, que estén correctamente dictaminados, que se pague lo que se tenga que pagar de acuerdo con las condiciones generales de las pólizas, que las condiciones generales es el librito de leyes, de reglas que rigen a las pólizas. La AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, audita los siniestros cubiertos por las aseguradoras para valorar que el pago haya sido correcto bajo estas condiciones. Si la AMIS en algún momento identifica que hay un siniestro que no fue adecuadamente pagado, que no contaba con todos los elementos para su pago, es un siniestro que está mal pagado y por lo tanto ese siniestro ya no es deducible de impuestos. Perdón. Por lo tanto, al perder este beneficio de la deducibilidad, la aseguradora pierde. Pero además de ello, si no tiene sustento de pago y lo audita y lo encuentra la AMIS, también las aseguradoras son susceptibles y acreedores a multas, ¿no? Y son multas muy importantes en montos. Entonces, por eso es que las aseguradoras, cuando realizan sus procesos de dictamen en gastos médicos mayores, normalmente nos piden una serie de información para integrar un correcto dictamen. ¿Qué es lo que se necesita? Contar con un diagnóstico definitivo. No podemos hablar de probables diagnósticos. Tiene que existir un diagnóstico definitivo. Tiene que existir un sustento del diagnóstico, que puede ser estudios de laboratorio, puede ser estudios de gabinete, ¿sí? O, muchas gracias, o estudios de laboratorio, estudios de gabinete, y, que también exista la congruencia diagnóstico-terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una enfermedad y me están indicando un tratamiento, ese tratamiento tiene que estar aprobado por organismos colegiados, por órganos colegiados médicos, para hacer lo que dice que hace con respecto a la enfermedad. Entonces, todos esos son los elementos que se tienen que considerar al momento de realizar un dictamen. Entonces, ¿por qué son así? Pues básicamente por lo anterior. Entonces, no sé si tengamos, no alcanzo, no puedo ver ahorita
el chat. No sé si tenemos algún comentario, alguna duda. Igual si hay algo por ahí, si me pueden avisar por un mensajito, o Joel, si me ayudas, para ir contestando. Si no hay nada, es más, déjenme, voy a asomar. Parece que no, todo bien. Entonces continuamos. ¿Sí quedó claro? Mándenme alguna reacción o algo. Si quedó claro esta información de por qué son como son. Lo tomaremos como que quedó muy claro. Ahora, en datos interesantes, ¿no? El seguro de gastos médicos mayores en México, como les decía, no tenemos una cultura importante. La verdad es que estamos en pañales en términos de cultura, en general de protección patrimonial, pero hablando de seguros de gastos médicos es todavía más grave el asunto, ¿no? Aproximadamente un 8% de la población en México cuenta con un seguro de gastos médicos mayores. Si consideramos que somos alrededor de 127 millones de personas en México, quiere decir que alrededor de 10 millones de personas cuentan con un seguro de gastos médicos mayores. Pero aquí viene un dato muy interesante. De esos 10 millones de personas que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, aproximadamente el 50% de los asegurados son de pólizas colectivas. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente tienen el seguro por parte del lugar donde trabajan. No fue que ellos hayan tomado la decisión de contratar el seguro. Esto nos habla de que la real cultura del seguro de gastos médicos en México es de aproximadamente el 4%, ¿no? Otro punto importante a considerar es que la inflación médica no está ligada a la inflación determinada por el Banco de México, de tal forma que lo hemos visto en los años anteriores. La inflación hace algunos años era del promedio entre el 3 y el 5%, y nosotros encontrábamos una inflación médica de alrededor del 12%. Después vino el tema de la pandemia y vino todo el impacto social que generó el problema de la pandemia, donde hubo un incremento tremendo en la inflación del país. Pero la inflación médica fue todavía mucho más escandalosa, ¿no? Eso es lo que hace más costoso el tema de un seguro de gastos médicos, porque los equipos médicos están tasados en dólares, por ejemplo. Muchos tratamientos que vienen importados, ¿no? También tienen costos muy elevados. Los gastos que se generan a nivel hospitalario son muy altos. Además de la inflación, pues de pronto tristemente encontramos temas de abuso hospitalario en términos del gasto. Y bueno, todo eso pega en el monto que se tiene que pagar por una prima. Alguien me preguntaba, y perdón, aclaro, la prima es la cantidad de dinero que tenemos que pagar por tener una póliza, ¿vale? Cuando digo prima, me refiero a eso. Quiero aclarar el punto, porque bueno, van a escuchar mucho lo de pagar una prima y no quiero que se preste una mala interpretación. Entonces, alguien me preguntaba, ¿por qué son tan caros los seguros de gastos médicos? Bueno, justo por esto que les comento, ¿no? Estas son algunas de las razones que hacen que el seguro pueda considerarse caro, y ahorita vamos a hablar de eso, de qué tan caro o no puede ser. También hay que considerar para el monto o el costo de una prima de una póliza de gastos médicos, la edad de la persona, el lugar en donde vive. Hay diferentes variables que se consideran para establecer un precio. Hay un comentario, Gaby nos pregunta, ¿cuánto tiempo se tiene para meter los gastos por reembolso después de algún evento programado? Ok, los gastos incluso se pueden meter de manera simultánea, o sea, aunque son dos modelos diferentes, y ahorita vamos a explicar esos modelos en qué consisten. No hay un tiempo estipulado, o sea, tú puedes meter hoy tu evento programado y al mismo tiempo puedes meter el reembolso. Yo lo que le recomiendo normalmente a los pacientes es, si van a tener un evento programado, primero hagan el evento programado, que se cierre el evento programado, e inmediatamente después empiecen a ingresar los gastos por reembolso. No importa que los gastos se hayan realizado antes del evento. Si se realizaron antes del evento, si el siniestro se abre con el evento, ustedes pueden meter los gastos por reembolso posteriormente sin ningún problema.
¿vale? Ok, entonces, vamos a hablar ahora de conceptos básicos de la aseguradora, ¿no? El primero, bueno, ya se los expliqué, no viene aquí, pero es el siniestro, que es un siniestro, que es la forma administrativa en como las aseguradoras le llaman a las enfermedades. Luego, ¿qué es una suma asegurada? Una suma asegurada es la cantidad máxima en la que está obligada la aseguradora a cubrir una enfermedad o un siniestro, ¿no? Si la póliza de gastos médicos dice que tienes 100 millones de pesos de suma asegurada, a veces se presta mucho a la confusión de decir, híjole, es que, a ver, si tengo diabetes y me gasto 30 millones, y si tengo hipertensión y me gasto 30, y si luego tengo una enfermedad autoinmune y me gasto 40, pues ya se me acabaron los 100. No, la suma asegurada se asigna por cada enfermedad que no tenga relación entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una póliza de 100 millones y hoy debuto con hipertensión, tengo 100 millones para cubrir esa hipertensión. Si en unos meses debuto con diabetes, voy a tener otros 100 millones para cubrir esa diabetes. Pero si meses después tengo una nefropatía, un problema del riñón secundario a la diabetes, ya no se me abre una suma asegurada nueva, sino que ese evento y ese siniestro entra dentro del mismo siniestro de diabetes como una complicación, porque es una consecuencia de, ¿ok? Entonces, básicamente eso es la suma asegurada. Luego viene el concepto de deducible. ¿Qué es el deducible? El deducible es la primera participación que tiene el asegurado dentro de su evento. En las pólizas de gastos médicos siempre o casi siempre va a existir una corresponsabilidad y una coparticipación entre la aseguradora y el asegurado. En este caso, el deducible es el primer gasto. Y esto es lo que el deducible nos va a determinar la diferencia entre un gasto médico mayor y un gasto médico menor. El deducible en las pólizas individuales lo asignamos nosotros al momento de contratar. Nuestro asesor nos debe decir, oye, tengo desde este deducible el mínimo que son 17 mil pesos hasta un deducible, no sé, puedo tener cientos de miles, pero no sé, algo más realista, tengo deducibles de 90 mil pesos. ¿Cuál eliges? ¿Por qué se da a elegir? Y de pronto ustedes me podrán decir, no, pues siempre voy a elegir el de 17. Sí, lo que pasa es que a menor deducible es mayor el monto de la prima que hay que pagar por la póliza, igual que la suma asegurada. A mayor suma asegurada es mayor el monto de la prima que hay que pagar. Entonces, el deducible es el primer gasto y que corre a cuenta del asegurado. Si yo tengo un deducible de 20 mil pesos y tengo un evento en el hospital en donde me voy a gastar o me estoy gastando 100 mil pesos, de esos 100 mil pesos, 20 mil los voy a cubrir yo como deducible. Normalmente y en las pólizas tradicionales, el deducible se cubre una sola vez por enfermedad en la historia de la póliza. Sin embargo, hoy existen otras pólizas que son más accesibles económicamente porque tienen un deducible reinstalable al año. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hoy tuve un padecimiento que es crónico degenerativo, superé mi deducible, entró la aseguradora ya para cubrir el resto del gasto de mi enfermedad, pero cuando la vigencia de la póliza se renueva, el deducible se reinstala. ¿Qué quiere decir? Que si voy a seguir reclamando por esa enfermedad, tengo que volver a pagar el deducible. Por eso es muy importante que al momento de la contratación de una póliza de gastos médicos mayores, se realice con un asesor que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento para que les pueda explicar todos estos puntos a detalle. ¿Okay? Entonces, bueno, una vez que quedó claro el concepto deducible, pasamos al concepto de coaseguro. ¿Qué es el coaseguro? El coaseguro es el deducible normalmente lo vamos a encontrar o en moneda nacional o en dólares si la póliza está en dólares, o si es una póliza colectiva podemos encontrarla en veces de salario mínimo, el deducible, o en UMAMS, que son las unidades de medida y actualización mensual, ¿vale? Y luego entonces ahora sí pasamos al coaseguro, que es la segunda participación del asegurado. El asegurado tiene esas dos participaciones.
El coaseguro normalmente lo vamos a ver expresado en porcentaje y a lo mejor puede ser del 5%, 10%, 15%, 20%, 30%. Igual que en el caso del deducible y la suma asegurada, a mayor coaseguro contratado, va a ser menor el costo de la prima. ¿Por qué? Porque eso hace que al tener el asegurado una mayor participación dentro de la cobertura de su evento, lo haga más responsable o nos haga más responsables del uso de la póliza de gastos médicos. Y ahí es importante aclarar el punto, no necesariamente, o sea, no es que la aseguradora no quiera pagar, es simplemente poner los controles para que el uso de la póliza se realice y se dé de manera racional. Entonces, hasta ahí el tema de suma asegurada, deducible y coaseguro. Luego pasamos al concepto de exclusión. La exclusión es todo aquello que la póliza no cubre, ¿sí? Cuando ustedes hacen la solicitud de ingreso a una póliza de gastos médicos, pues van a declarar si tienen algo, es importante que se declare y a lo mejor o les hacen los estudios de ingreso a la póliza y si por ahí sale alguna enfermedad que a lo mejor ni siquiera teníamos el conocimiento de que estaba, la aseguradora tiene el derecho de decir, oye, esto está excluido, ¿no? O sea, te voy a cubrir todo lo demás, pero esto lo excluyo, quiere decir que no te lo voy a cubrir. Hay cosas por default que están excluidas y esto viene enunciado en la carátula, en las condiciones generales de la póliza, ¿no? Por ejemplo, las cirugías estéticas, ¿no? No están cubiertas, son exclusiones tal cual. ¿Por qué? Porque al final una cirugía estética no es una necesidad derivada de una enfermedad, es una cuestión estética, es una cuestión de querer mejorar la apariencia. Eso es una exclusión. Luego tenemos el concepto de preexistencia. ¿Qué es una preexistencia? Es toda enfermedad o signos y síntomas que hayan iniciado previos a la contratación de la póliza. Eso se considera enfermedades preexistentes, que era lo que les decía hace ratito. O sea, si viene un candidato solicitante con una preexistencia, la aseguradora está en todo su derecho de decir, pues tú ya traes algo y yo lo que cubro es el riesgo, lo tuyo ya es un hecho, no puedo cubrirte ese hecho, te cubro el riesgo de que todo lo demás te pueda pasar, pero eso ya es un hecho y no te lo puedo cubrir, ¿vale? Esa es una preexistencia. Luego pasamos al concepto de periodo de espera. El periodo de espera, hay enfermedades dentro de la póliza, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Hay enfermedades en la póliza que tienen periodo de espera. ¿Por qué tiene ese periodo de espera? Porque por historia natural de la enfermedad, se contrata la póliza, no son enfermedades que vayan a surgir de un momento a otro, son enfermedades que requieren un desarrollo de un tiempo determinado y esto pues lo prevé la póliza con este concepto de periodos de espera. Por ejemplo, una aseguradora puede decir, te cubro tal padecimiento una vez que cumplas 2 años de periodo de espera. Quiere decir que si el paciente no tenía nada, pero dentro de los 2 primeros años debuta con la enfermedad, no le va a cubrir nada dentro de los primeros 2 años. Pero tampoco es una preexistencia porque su padecimiento no nació antes de la vigencia de la póliza. Sí es sujeto de cobertura, pero hasta que se cumpla el periodo de espera, que en este caso estamos dando un ejemplo de 2 años, ¿sí? Oye, bueno, pues me voy a hacer todos los estudios y voy a juntar todas las facturas y ya cuando cumpla los 2 años, pues lo meto para que me lo paguen. No aplica retroactividad. Todo lo que se gaste en ese periodo de espera no va a ser sujeto de cobertura. A partir de que se cumpla el periodo de espera en adelante, entonces ahora sí ya viene la cobertura por parte de la aseguradora, ¿ok? Y por último tenemos otro concepto no menos importante que es el endoso. ¿Qué son endosos? Los endosos son documentos que modifican a las condiciones generales. Como les decía, quien rige, quien dice cómo funciona una póliza de gastos médicos son las condiciones generales y bueno, de cualquier póliza de seguro.
Sin embargo, este endoso se puede contratar o la aseguradora puede emitir un endoso para modificar esas condiciones generales. Esto lo vemos mucho en pólizas, sobre todo de tipo colectivo, que tienen muchos endosos contratados como en beneficio de los asegurados de esta póliza colectiva. Por ejemplo, un endoso muy común corporativamente es la cobertura de preexistencia. En el caso de individual es imposible que te cubran una preexistencia, pero en el colectivo, dado el análisis actuarial que se hace, el cálculo actuarial que se hace, pues bueno, si me traigo una póliza de 2,000 empleados, ¿cuál es la posibilidad, la probabilidad de que de esos 2,000 vaya a haber tantos con preexistencia? Entonces, ¿se puede cubrir? Pues se puede contratar. Y entonces, como el endoso dice que sí se cubre la preexistencia, eso mata las condiciones generales y se cubre. ¿Hasta ahí vamos bien? Si vamos bien, por favor, regálenme una reacción, una manita. Espero no despertarlos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Tú siempre atenta, Gaby. Muy bien. Entonces, ahí estamos con los conceptos básicos. Ahora, hay 3 modelos en cómo se realiza la reclamación a la aseguradora. Y lo abordábamos un poquito con la duda que nos compartió Gaby. Uno es el reembolso, uno de los esquemas es el reembolso y de hecho las pólizas de gastos médicos están originalmente diseñadas para operar en este esquema. Técnicamente las pólizas son para usarse por reembolso, ¿no? ¿Cómo es esto? Es el mecanismo en donde el asegurado realiza el pago de su evento. Yo necesito una atención, voy al hospital, yo lo pago, pido la factura, todos los documentos, regreso al asegurador y le digo, oye, señor asegurador, yo ya pagué y quiero que me reembolses pues todo lo que gasté. Bueno, entonces yo recibo la reclamación, te voy a aplicar el deducible, te voy a retener el deducible, te voy a retener el coaseguro, ¿sí? Y la diferencia te la voy a dar como reembolso, ¿vale? Perfecto. Ese es el esquema de reembolso. ¿Cuál es el problema o el riesgo con este? Que no existe una garantía de cobertura, porque pues de pronto a lo mejor el tratamiento no hubo una congruencia diagnóstico-terapéutica, o a lo mejor, yo no quiero decirlo así, pero de pronto que algún médico diga, no, es que ya necesitas la cirugía ahorita y luego lo metes por reembolso, pero si no se tiene el sustento del diagnóstico para realizar esa cirugía, al rato el paciente regresa a la aseguradora y dice, oye, pues el médico me dijo que tenía que operarme, ¿sí? ¿Dónde están los estudios? No, bueno, es que él en su experiencia, aquí no vale la experiencia del médico. Entonces, es muy importante que siempre tengamos el sustento. Por eso se sugiere que lo ideal, obviamente en urgencias, en emergencias es muy complicado, pero lo ideal es buscar siempre un esquema de pago directo. El esquema de pago directo se divide en 2. El pago directo puro y la programación o el evento programado, como decía Gaby. ¿Qué es el pago directo puro? Es cuando algo que no está programado, ¿no? De repente, voy a poner un ejemplo, tengo dolor fuerte en la fosa ilíaca derecha, dolor en la panza, abdomen bajo del lado derecho, horrible, y entonces resulta que tengo apendicitis. No hay forma de programar eso, tengo que irme corriendo al hospital. Entonces lo que hago yo es, entrando al hospital, aviso a la aseguradora, oye, ya me guardé en el hospital porque era de urgencia, ya me estudiaron y ya llegaron al diagnóstico de apendicitis, entonces me tienen que operar. Entonces te pido, aseguradora, que pagues mi tratamiento. Entonces, como se dio aviso, la aseguradora recoge toda la información, emite el dictamen, manda la carta al hospital y dice, sí, está sustentado, yo pago esto. Obviamente el asegurado va a pagar su deducible, su coaseguro, y yo pago la diferencia, ¿vale? Y luego viene el evento programado, que es como el ideal. ¿Qué sucede en el evento programado? Bueno, a lo mejor yo tengo ya un problema de salud de hace tiempo, la rodilla me está molestando mucho. Entonces ya fui con el doctor, ya me hizo un diagnóstico, me mandó a hacer estudios, resulta que tengo un problema de rodilla, me tienen que hacer una artroscopía, entonces hay que hacer la programación. Yo meto los documentos a la aseguradora,
la aseguradora emite un dictamen, me manda la carta de pago de evento programado para que yo entre como si fuera un cheque, con un cheque al hospital y diga, aquí está la autorización de mi aseguradora para que me puedan brindar la atención. Esa carta a lo mejor va a decir 50,000 pesos o 100,000 pesos. Oye, pero eso no va a alcanzar para tu cirugía. No importa. Empieza con ese monto, y ese monto el hospital le va actualizando la información a la aseguradora va haciendo los ajustes en los montos de la carta para que se pueda cubrir al 100% el evento. ¿Qué va a pasar con el paciente? Bueno, va a pagar el deducible y el coaseguro correspondiente. En muchas pólizas de gastos médicos existe una cobertura que se llama cobertura de eliminación de deducible por accidente. Ahí lo que quiere decir es que si yo tengo como tal un accidente, un evento que cumpla con características de ser súbito, fortuito, violento, externo, se toma como accidente, y si tengo contratada esa cobertura, yo no voy a pagar ese deducible, y muy probablemente también tenga eliminado por alguna condición especial el coaseguro. Ahí sí hay momentos en el que el asegurado paga 0-0, o sea, no paga deducible, no paga coaseguro, o a lo mejor no paga deducible y solo paga el coaseguro. Ya depende de la póliza. Nuevamente, por eso la importancia de tener un asesor que esté a su lado en esos momentos de la verdad y que los pueda ir ayudando y orientando sobre cómo funciona y cómo opera la póliza. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Vamos bien? Reacciones, manitas, comentarios en el chat. Y a lo mejor me van a decir, pues, ¿para qué pides comentarios si cierras los micrófonos? Mejor los hubieras dejado abiertos. Pues, tienen toda la razón. Ahorita los abrimos, acabando esto. Y bueno, vamos a entrar a la carnita de este asunto. Esto fue como el sustento teórico. Mitos y realidades en los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? La promesa que se cumple, y me gustaría hacerlo de manera interactiva. Vamos a tratar de no extendernos mucho, pero vamos a tratar de hacerlo interactivo. Vamos a poner la pregunta, y si tienen oportunidad, por favor, contesten rápidamente en el chat y vamos viendo. ¿Les parece? El que calle otorga, lo tomaré como un sí. Muy bien, gracias por su participación. Las aseguradoras no quieren pagar. ¿Mito o realidad? Andrea dice mito. Muy bien, Andrea. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Quién da más? Como que los demás no se quieren meter en problemas. Pedro dice mito. Muy bien, Pedro. Moisés dice mito. Gabriela Siller dice mito. Exacto. Muy bien. Están poniendo mucha atención. Efectivamente, es un mito. No es que las aseguradoras no quieran pagar, ya les explicamos el por qué son como son, ¿no? Por qué todo lo que les piden y todo lo que les auditan. Es más, yo les puedo platicar porque trabajé muchos años dentro de las aseguradoras en áreas de dictamen, de supervisión, ¿no? Y veía todos los temas de auditoría y casos de comité. O sea, hay áreas específicas de auditoría y de control de calidad para verificar que la gente, los médicos que están en dictaminen de la forma correcta. Entonces, efectivamente, no es que no quieran pagar, es que deben de tener todos los elementos para que el pago sea de manera adecuada. Muy bien, audiencia. Las aseguradoras pagan todo y yo no tengo que pagar nada. ¿Mito o realidad? ¿Quién dice yo? Mito. Y Gaby se está tardando, creo que está escribiendo realidad. Efectivamente, mito. ¿Por qué no pagan todo? O sea, y esto es importante aclararlo. No es que no te paguen todo, o sea, te pagan todo lo que tienen obligación y responsabilidad de pagarte. Pero el deducible y el coaseguro son participaciones que son responsabilidad de nosotros como asegurados. Entonces, como decía al inicio, no es que sea un boleto de la lotería, no es que sea el pase directo a la filantropía, no. O sea, cada quien lo que le toca cubrir, sí nos paga la aseguradora, pero no nos va a pagar todo. Por ejemplo, nos tocaba ver casos de pronto de pacientes que estaban en el hospital y cuando se veían en el estado de cuenta le decían, no, la aseguradora pagó esto, pero
estos 5,000 pesos no están cubiertos por la aseguradora. ¿Por qué no? Pues porque son rentas de películas, porque estuviste pidiendo comida como si fuera el Four Seasons, ¿no? O sea, pues también gastos personales, pues no pasan, ¿vale? Muy bien. Vamos al siguiente. Si tengo una póliza colectiva, ya no necesito una individual. ¿Mito o realidad? Venga, aviéntense. Andrea dice mito, Moisés dice mito, Gaby dice mito. Muy bien. Estoy tan orgulloso de ustedes, en verdad. Betsy dice mito, perfecto. Efectivamente. No es que la póliza colectiva sea una póliza mala. El tener la protección de gastos médicos siempre va a ser una buena acción, una buena decisión, ya sea de manera colectiva o de manera individual. ¿Cuál es el tema con las pólizas colectivas? Sobre todo hablando del tema de la, ¿cómo se llama? De las pólizas corporativas, ¿no? Al final, estas son prestaciones y como lo dice su nombre, son prestadas. Si yo dejo de laborar en esa empresa, yo voy a perder esa prestación. Pero no solo voy a perder la prestación, voy a perder también la antigüedad que tenía. Y si en algún momento yo tuve un siniestro en esa póliza, pues también voy a perder la oportunidad de que me sigan cubriendo esa póliza, ese siniestro. Si yo contrato una póliza nueva, sobre todo después de 30 días, se convierte en borrón y cuenta nueva. Si yo ya tenía un siniestro previo, entonces ese se convierte en una preexistencia. Si yo perdí la antigüedad, ¿qué pasa? Pues la antigüedad me sirve para eliminar periodos de espera. ¿Se acuerdan que hablamos de los periodos de espera? Entonces ahora, si contrato una póliza individual, me voy a tener que esperar otra vez 1 año, 2 años para aquellas enfermedades que tengan periodo de espera, porque no tengo el reconocimiento de antigüedad o no tengo la antigüedad de una póliza. Entonces aquí lo que se sugiere es revisar cómo están las coberturas de la póliza colectiva y valorar la posibilidad de contar con una póliza de excesos, que es una póliza individual más chiquita en cuestión de la prima, no de la suma asegurada, ¿sí? Pero que es más accesible, que la podemos tener como back, como un respaldo, ¿sí? Y si en algún momento salimos de la colectividad, esa póliza de excesos la convertimos a una póliza individual pura. Entonces es una póliza complementaria, vamos a llamarle así. Por eso la importancia de acercarse con un asesor de confianza para resolver estas dudas. De pronto, no sé, a lo mejor alguno de los que están en la sesión, y si no, alguien me ha tocado que me ha llegado a contactar por redes sociales, por ejemplo, y me dicen, oye, estoy interesado en una póliza de gastos médicos. Sí, necesito que tengamos una sesión para revisar qué es lo que estás buscando, ¿no? Para ver las coberturas, para ver las características. No, dime cuánto cuesta. No es tan sencillo, no es como decir, pues, ¿cuánto cuesta el gansito? O sea, no, porque la póliza de gastos médicos tiene muchísimas variables, entonces hay que conocer cuáles son las características de las personas y conocer cuál es su necesidad específica y cuáles son sus posibilidades, y entonces con eso construir un producto que realmente sea atractivo y sobre todo útil para la persona, ¿vale? Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Me puedo atender con cualquier médico? ¿Mito o realidad? Con una póliza de gastos médicos mayores. Esa es buenísima y esa sí no está tan sencilla. Pedro dice mito. Moisés dice realidad. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Venga, Gaby. Andrea dice mito. Muy bien, vamos. Va a estar reñido. Betsy dice mito, Adriana dice mito. Hay médicos en buró. Bueno, habemos muchos en buró de crédito, pero no es el caso. No, a ver, les explico. ¿Qué creen? Nos podemos atender con cualquier médico. Aquí la diferencia es, 1, el pago directo.
¿no? Si yo estoy en un hospital y quiero atenderme con un médico que no está en red, puedo atenderme con ese médico. Solamente que no me van a dar un pago directo. A menos que el médico diga, yo me ajusto al tabulador. Ah, perfecto. Entonces, en algunas aseguradoras y en algunas pólizas se le puede dar el pago directo, ¿no? Pero si yo digo, ¿sabes qué? Yo me quiero atender con la doctora Andrea, porque ella es mi doctora, ¿no? Está bien. Solamente que yo, aseguradora, no le voy a pagar de manera directa. Tú le vas a pagar a tu doctora te va a llenar los informes, te va a ayudar con los documentos y me lo vas a solicitar por reembolso, ¿vale? A menos de que sea un médico que no esté legalmente autorizado para ejercer o para el ejercicio de su profesión, entonces no nos podríamos atender con él. O sea, si de pronto me dicen, estoy viendo mi atención cardiológica con un ginecólogo, pues no es mala onda con los ginecólogos, pero pues no es lo que les toca, ¿no? Si dicen, es que me va a hacer la cesárea mi neurólogo de cabecera, pues, o sea, no te va a sacar el chamaco por acá arriba, ¿no? Entonces, solo en esos casos, pues no, estaría como rechazado hasta por reembolso. Pero en realidad, o sea, si existe una congruencia diagnóstico-terapéutica y todo lo demás, se pueden atender con el médico que ustedes decidan. Solamente va a cambiar la forma de pago y a lo mejor el monto, porque a veces los médicos de red reciben un mejor monto que el médico que no es de red. ¿Qué pasa si el médico que no es de red cobra 3,000 pesos la consulta y mi tabulador dice 1,000 pesos? Pues el tabulador te va a regresar solo 1,000 pesos. Los otros 2,000 los absorbes tú porque tú decidiste atenderte con ese médico que no es de red. Pero tú te puedes atender con quien tú quieras, ¿vale? Esa a poco no estuvo muy buena la pregunta. Ahora, siguiente mito. ¿Me puedo atender en cualquier hospital? ¿Mito o realidad? Venga. Moisés dice realidad. Gaby está escribiendo, pero como que le está pensando. Pedro dice realidad. Gaby dice mito. Gaby está volviendo a escribir. Va a poner las dos para que no le falle. Con cualquier hospital acreditado es correcto, ¿ok? Realidad, pero pasa igual que con los médicos. Exacto, Betsy, exacto. Podemos tener hospitales que son de red y entonces ahí va a operar el pago directo, ¿no? La aseguradora me va a hacer el pago directo. En los hospitales que no son de red no va a haber forma de hacer pago directo. ¿Qué va a pasar? Voy a llegar al hospital que no es de red, yo lo voy a pagar y obviamente al término de la atención me tienen que dar la factura, la documentación necesaria para que yo pueda ingresar mi reembolso y me lo cubran, ¿vale? Hay algunas pólizas en algunas aseguradoras que sí lo llegan a restringir mucho más y eso tiene que estar restringido desde el inicio, que dicen, si te vas a un hospital que no es de red, no te lo pago ni por reembolso. Esas son estrategias de redes cerradas, no es la generalidad. En la realidad, una póliza de gastos médicos mayores te puedes atender en cualquier hospital que quieras. Siguiente. Estoy sano y nunca voy a necesitar una póliza de gastos médicos mayores. ¿Mito o realidad? ¿Quién dice yo? Andrea dice, y hay hospitales, Patito, toda la razón. Afortunadamente, en la aseguradora, tristemente, a veces los controles no son tan adecuados y solamente piden la factura. Si está dado de alta como hospital, a veces pasa, ¿no? Pero hay unas iatrogenias y unas historias de terror por eso. Pero entonces, a ver, en este entonces quedábamos que estoy sano y nunca voy a necesitar una póliza de gastos médicos. Mito. Estoy total y completamente de acuerdo con ustedes, jóvenes sabios y conocedores, porque finalmente el hecho de que hoy esté sano, uno, no me garantiza que siempre vaya a estar sano. Dos, tampoco me exime de la posibilidad de que tenga un evento, un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final existe la probabilidad de que pueda suceder. Al final
por muy sano, también hemos visto casos dramáticos de deportistas profesionales que están aparentemente sanos y han sufrido muertes súbitas en el campo de juego, ¿no? Hemos visto escenas dramáticas con futbolistas y algunos otros deportistas. Entonces yo coincido con ustedes, para mí es un mito porque yo soy un convencido de que las pólizas, la póliza de vida sabes que la vas a usar una sola vez y es cuando desafortunadamente dejes este plano, pero la póliza de gastos médicos invariablemente la vas a utilizar y a lo mejor no nada más una vez. He ahí la importancia de contar con una póliza de gastos médicos. Siguiente, no necesito una póliza porque tengo IMSS o ISSSTE o Sedena o Pemex. ¿Mito o realidad? ¿Qué dicen? Mito. Yo también lo considero como mito, coincido con ustedes. Hay quien puede vivir la realidad de decir, pues no, porque tengo IMSS e ISSSTE. Pero bueno, ¿qué calidad de atención queremos para nosotros y para nuestros seres queridos? ¿Okay? Por aquí me están informando que hay hackers en esta sesión. Bienvenidos, hackers, que nos están acompañando. Muy bien. Entonces, sí, este tema del seguro de gastos médicos o la seguridad social va a depender, insisto, de la calidad de atención que querramos recibir para nosotros y para nuestros seres queridos. O sea, queremos pasar 72 horas en una silla en el pasillo de admisión de urgencias, en lo que me valoran, o queremos tener la oportunidad de hasta poder exigir oye, me tienes que atender en este momento porque pues sí me anda cargando el payaso, ¿vale? Siguiente. Las pólizas de gastos médicos mayores son muy caras. ¿Mito o realidad? Esa también está buenísima. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Como dice el sol. ¿Qué dice? Depende, dice Gaby, pero es mito. Andrea dice es mito. Adriana dice es realidad. Depende, dice Betsy. Moisés dice mito. Me encanta. O sea, y yo me quedo, y esta es Betsy primero dijo depende, luego dijo realidad. A ver, trastorno bipolar no se cubre, Betsy. De una vez aclaramos. Comparado con lo que se puede ahorrar, ese es el punto. Ese es el punto más importante. ¿La póliza es cara? Pues sí, o sea, si nada más ves lo que te puede costar, pues es caro. Y sobre todo porque mucha gente dice, no, pero es que ¿cómo voy a estar pagando? Puede ser una cifra media. ¿Cómo voy a pagar 30,000 pesos al año por algo que no uso? Sí, o sea, ¿quisieras usarla? O sea, ¿en verdad quisieras usar tu póliza de gastos médicos? En realidad lo que nos da la póliza de gastos médicos es tranquilidad. Tranquilidad de que cuando algo suceda, tengamos esa protección. ¿Es cara? No lo sé. Díganmelo ustedes. Si una póliza promedio cuesta 30,000 pesos, 40,000 pesos, me estoy yendo a una cifra un poquito alta, ¿no? Y resulta que si nos atendemos por un apéndice, una apendicectomía en un hospital particular donde nos podemos gastar hasta 80 o 90,000 pesos solo de gasto hospitalario, más los honorarios del equipo quirúrgico, pues entre los 40, vamos a decir que yo pago 40 de la póliza. Vamos a decir que pagué 20 deducibles, son 60, y el coaseguro otros 6,000 pesos. Pero el resto, para llegar a los 100 y tantos, está cubierto por la aseguradora, pero no solo para ese evento, sino para todos los eventos que tenga. Y estoy hablando del más bajito. ¿Qué pasa si debuto con una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónico-degenerativa? ¿Qué va a pasar ahí? Que a la larga yo voy a gastar millones de pesos. Entonces, 40,000 pesos anuales contra un tratamiento para una enfermedad autoinmune en promedio cuesta entre 20 y 30,000 pesos mensuales. Vamos a decir que 25,000 pesos mensuales, ¿no? Estamos hablando de cerca de 300,000 pesos al año. Y esa no se va a quitar en un año. Entonces, si lo vemos a mediano plazo, o sea,
la inversión de la póliza de gastos médicos se cubrió en el primer semestre del evento y hasta antes, ¿no? Y ya no quiero hablar de casos más catastróficos porque de pronto es triste, pero si hablamos de casos oncológicos donde el gasto es inmediato de millones de pesos, si nosotros vemos un gasto de N cantidad de millones contra una póliza que pueda costar 30, 40 mil pesos, y yo les volviera a preguntar, ¿es caro? Pues me van a decir, no, está baratísimo, ¿no? Entonces sí, coincido con ustedes, depende, caro en relación a qué o comparado con qué o bajo qué análisis, ¿no? Entonces para mí es un mito. Las aseguradoras no cubren atención a la salud mental, ¿mito o realidad? Esta también está buenísima. Moisés dice realidad. ¿Quién más? Andrea dice solo se cubre bajo endoso. Gaby dice no sé, pero creo que ya la necesita. No, es cierto, no puso eso Gaby, nada más puso no sé. No es cierto, Gaby, bromi. Que tenemos una realidad, tenemos un se cubre bajo endoso, tenemos un no sé y otro que dice realidad. ¿Qué creen? Es un mito. ¿Por qué? Porque existen condiciones específicas en las que sí se cubre. En la realidad, en la generalidad, no está cubierto. No es como que, pues a ver, voy a ir al psicólogo y todo ese gasto lo voy a meter al seguro. No, ¿por qué? Porque al final las enfermedades mentales o las enfermedades de la salud mental son intangibles. No tenemos, desafortunadamente no podemos tener estudios de laboratorio o gabinete que nos puedan ayudar a sustentar el diagnóstico. Entonces eso se puede prestar mucho a un tema de, pues sí, de fraude como tal, ¿no? De decir, tengo esto, pero no lo tengo. Y si es de la mano de un tratamiento psiquiátrico, que son tratamientos que pudieran causar adicción en algún momento, bueno, es tremendo, sobre todo porque no tenemos la certeza, no tenemos un estudio que nos pueda dar la certeza de que el diagnóstico existe o no. Exacto, como dice Beth, si no hay cómo sustentar. Sin embargo, existen condiciones específicas, una, como decía Andrea o nuestro hacker consentido, no sé quién haya sido, pero como decían ellos, se puede cubrir bajo endoso porque se contrata ese endoso para realizar la cobertura, o incluso hay pólizas que incluyen la atención psicológica en caso de que el asegurado haya sufrido un evento traumático, que haya sufrido, por ejemplo, un accidente de proporciones tremendas, ¿no? que hayan puesto en peligro la integridad de su vida, o que incluso hayan sufrido algún tema muy complicado como abuso, cosas por el estilo. Ahí existen coberturas específicas para la salud mental que se encuentran topadas a determinado número de sesiones y a condiciones específicas. Pero, o sea, aquí es importante recalcar que no se cubre porque no nada más, ¿no? O sea, aunque en la generalidad no está cubierto, sí existen condiciones específicas en donde sí puede ser cubierto. Por eso para mí es un mito. Las aseguradoras no cubren tratamientos estéticos, ¿mito o realidad? Realidad. Pedro dice realidad. Realidad. Muy bien. Pues aquí no hay cómo nos peleemos, ¿no? Aquí sí, no se cubren tratamientos estéticos porque al final no es la atención de una enfermedad, es simplemente querer mejorar la apariencia y eso sí, no está cubierto. Muy bien, vamos súper bien. Las aseguradoras no cubren cirugías bariátricas, ¿mito o realidad? Las cirugías bariátricas son cirugías para control de peso, para reducir el peso. ¿Cubre o no cubre? Mito. ¿Quién más? ¿Quién da más? Creo que Andrea dijo realidad. Moisés dijo realidad. No, Andrea dijo mito. Moisés dijo, es que luego se me cuatrapea con la anterior, pero mito, realidad, mito.
realidad. Es un mito. ¿Por qué? Porque hay pólizas que ya contemplan la cobertura de las cirugías bariátricas siempre y cuando se cumplan con características específicas. ¿Cuáles son las características? Exactamente no se las voy a comentar ahorita por cuestiones de tiempo, pero, por ejemplo, se habla de una edad o un rango de edad específico, un índice de masa corporal específico y la presencia del síndrome metabólico, la presencia de comorbilidades. Se realiza una revisión del caso, ya está contemplado en muchas, exacto, como dice Sandra, bajo ciertas condiciones. Se realiza el análisis del caso y se hace un costo-beneficio de decir, ok, si cubro la cirugía, esto va a ayudar a controlar la salud del asegurado y controlar sobre todo las potenciales complicaciones que pueda tener. Pero hoy yo creo que es una buena noticia, sobre todo en un país donde sufrimos este problema de manera tan importante, es que hoy las aseguradoras sí lo están contemplando bajo esas ciertas condiciones. Y bueno, ¿cómo puedo contratar una póliza de gastos médicos? Esto es muy importante porque ustedes lo pueden encontrar por internet, en flyers, casi les dan el volante de Total Play y viene con el del seguro de gastos médicos. Como verán, o espero que haya sido capaz de transmitirlo durante la sesión, el contar con un seguro de gastos médicos conlleva una complejidad importante, conlleva un análisis importante que requiere un buen ejercicio de las necesidades de cada uno de los individuos interesados en el plan, y que lo más adecuado es que sea contratado para una empresa seria o por una empresa seria, ¿no? Y por un asesor que tenga la experiencia, que tenga la capacidad de orientarles y de acompañarles en el proceso cuando ustedes lleguen a utilizarlo. Entonces, ¿cómo lo pueden contratar? Pues acercándose a un asesor de confianza, preguntando, aclarando todas sus dudas y teniendo la mejor atención. Esa es la manera. Les dejo a nuestro amigo Jimán, ¿no? Dice, y recuerden, si quieren contratar un seguro hasta que tengan una enfermedad, será demasiado tarde porque ya será una preexistencia y no se las van a cubrir. Hasta la próxima, amigos. No sé si existe alguna duda, algún comentario, pero antes de cerrar, y justo de la mano, bueno, les voy a dejar mi tarjeta ahí al final de la presentación. Ahí en el código QR me pueden contactar de manera directa. Ahí está mi número celular. De la mano de si las pólizas son caras, si gastos médicos es caro o no es caro, sí es importante saber que va a llegar un punto. O sea, primero, voy a hacer estas recomendaciones como de manera muy integral. Lo ideal es que pudiéramos contratar una póliza de gastos médicos o contar con una póliza de gastos médicos desde que somos muy jóvenes y que la póliza vaya creciendo con nosotros, ¿no? Finalmente esa póliza va a ir incrementando en monto, va a ser un monto controlado porque al final tiene mucho tiempo con nosotros, va a conocer nuestros siniestros, va a cubrir nuestros siniestros. Eso sería lo ideal, ¿no? Desafortunadamente, insisto, la cultura del seguro en México no es la más adecuada, pero lo ideal es eso, que siempre tuviéramos la póliza que nos acompañe. ¿Qué va a pasar más adelante en nuestra vida cuando ya no tengamos un ingreso tan estable como el que tenemos hoy día y tengamos que seguir cubriendo tanto los gastos diarios y nuestra calidad de vida y la calidad de vida que ofrecemos a nuestra familia, pero además no debamos deshacernos de estas protecciones, de esta protección que es la póliza de gastos médicos, por todo el riesgo que puede llevar o por todos los siniestros que pudiera yo traer. Y por eso me tomé el atrevimiento de invitar a mi compañero Joel para que nos platique un poquito de cómo podemos visualizar esa parte. Joel, adelante. Muchas gracias, doctor Villalbazo. Un gusto. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Muchas gracias. Tú vas a salir de la otra sesión porque
Pensé que no se iba a escuchar el micrófono, pero bueno, muchas gracias. La verdad es que está muy interesante la charla. Yo en estos 7 años que llevo como agente de seguros, se lo decía hace rato que estábamos armando la presentación, que no conocía a alguien, ¿no? De hecho, creo que le decía, oye, doctor, la verdad es que creo que sabes más que yo y necesito que tú me asesores, ¿no? En cuanto a mi póliza de gastos médicos mayores y cómo saber utilizarla. En algún momento de mi vida, en mi último empleo también fui colaborador de una empresa y me daban la prestación. Y yo igual, ¿no? Que como muchas personas consideraba que llegaba con mi póliza al hospital y es ya atiéndeme, ¿no? Que vengo mal. Y no era la realidad. Entonces considero que este tipo de charlas es muy importante tenerlas y sobre todo difundirlas para que más personas puedan tener claridad de cómo saber utilizarla, ¿no? Recientemente con otro agente que también apoyo, me decía Joel, oye, ¿me puedes ayudar a asesorar a mi compadre? Dice, trae una póliza con otra aseguradora y le quedaron a deber 2 millones de pesos, ¿no? Digo, ah, caray, pues vamos a revisar el caso, ¿no? Y pues bueno, la historia es que la contrató con un broker que pues obviamente le da servicio a muchísimas personas. No hicieron, o sea, nada más él, como lo comentaba el doctor Villalbazo, fue como, oye, pues véndeme la más barata, ¿no? La que está a lo más accesible a mi bolsillo. Y pues desafortunadamente no tomaron información importante y esa atención que él recibió era una preexistencia y no se había cubierto el periodo de espera. Entonces, pues bueno, desafortunadamente ese capital pues tuvo que salir de su bolsillo y actualmente pues sigue todavía buscando la posibilidad de poder recuperarlo a través de la conducción. Lo veo complicado por el tema de la declaración del padecimiento, pero pues bueno, no hay lucha que no se haga y se pueda ganar, ¿no? Y la otra es, en la cobertura no lo tocó el doctor, pero el beneficio por maternidad igual, ¿no? Un caso recientemente, igual, ¿no? El chavo traía la prestación, su esposa traía la prestación de la colectividad y él dijo, pues bueno, me van a entregar dinero y contrató un paquete de parto en no sé dónde, ¿no? Entonces fue y se atendió en un hospital allá en el Estado de México y después hizo la reclamación para que le hicieran la entrega del beneficio y la factura salía a nombre de quien pagó. O sea, la aseguradora le dijo, oye, pues me pagó esta empresa que es la que le vendió el paquete de parto, ¿no? De maternidad. Cuando quiere solicitar el reembolso, pues dice, pues no, la factura ni está a mi nombre, ni está a nombre de la mamá, no. Yo no te puedo reembolsar algo que tú no pagaste y que tampoco yo pagué directamente al hospital. Entonces, ese tipo de casos tan sencillos, pues a veces hacen una gran diferencia, ¿no? Y por eso el mito de que las aseguradoras no pagan, no cubren. Ahora, cuando yo fui empleado, en algún momento me pregunté, oye, ¿y hasta cuándo me van a cubrir? Pues mientras siga, como lo decía el doctor Villalbazo, mientras siga siendo empleado y tenga la prestación. Y pues tenemos la expectativa de que siempre vamos a tener esa prestación, pero va a llegar un momento en el que vamos a tener que colgar el gafete, ¿sale? Y esa prestación se va a ir. ¿En qué momento es? En el momento del retiro, ¿sale? Y para esto quiero platicarles acerca de una estrategia que hemos compartido con nuestros asegurados y que ha sido muy bien recibida, que es construir un fideicomiso de salud. Por favor, confírmame, doctor, que ya se puede ver la pantalla. Aún no la vemos. ¿Aún no? Ok, perfecto, gracias. El costo promedio normalmente a partir de Listo, los 60. Ya la vemos. Muchas gracias. El costo promedio a partir de los 65 años en adelante ronda entre los 80,000 pesos. Considerando la esperanza de vida que el INEGI tiene calculada, que es llegar a los 80 años como mínimo, entonces pasaremos 15 años en la etapa del retiro. Y ahí es cuando nosotros sí o sí vamos a tenernos que hacer responsable de este tipo de estrategias financieras.
Entonces, el capital que tenemos que tener construido únicamente para conservar este beneficio de la póliza de gastos médicos mayores, valor actual, ronda en 1.200.000 pesos. Nosotros tenemos que tener construido ese capital para poder continuar. Y nos ha pasado en el despacho, ¿no? Que por no prever esta situación, personas que ya están en los 70, 75 años, cancelan sus pólizas con padecimientos ya cubiertos, ¿no? De hecho, hay un caso muy, muy triste dentro del despacho, donde el señor, llegando a los 75 años, ya no pudo solventar esta prestación o esta estrategia financiera, y tuvo que empezar a deshacerse de su patrimonio. Y pues lo más triste es que sus hijos ni siquiera, ¿no?, lo respaldaban. Terminó vendiendo su casa, terminó rentando en una casa que pues no está acostumbrada al estilo de vida, y es por eso, ¿no?, que nosotros empezamos a diseñar, y de hecho GNP fue el que diseñó esta parte del fideicomiso de salud. ¿Qué es un fideicomiso de salud? Es, ¿sabes qué, GNP? Yo construí este capital y por favor págale a mi aseguradora año con año la prima que me corresponde para que yo pueda conservar este beneficio. A cualquier aseguradora, no necesariamente tiene que estar con GNP. En la parte inferior viene una tabla en la que, a través de una estrategia de ahorro e inversión, podemos construir este fideicomiso. Aquí vienen 5 ejemplos en la que, dependiendo de la edad, es el ahorro que debemos de iniciar. El plan está diseñado a un plazo de 10 años con una tasa de retención de ISR del 25%. ¿Por qué metemos el tema del ISR? Porque esta estrategia, además de poder construir el fideicomiso de salud, nos permite que podamos tener devolución de ISR. Entonces, una persona de 30 años, para poder construir un capital, un fideicomiso de salud, si empieza a los 30, ahorrando inicialmente 26,000 pesos, puede tener a sus 65 años 2,240,000 pesos, y al menos el primer año tener una devolución de 4,400. ¿Sale? Y así año con año, bueno, dependiendo de la edad. Y una persona de 50 años, si quisiera empezar a construir ese fideicomiso de salud, el ahorro inicial que tendría que hacer es de 40,000 pesos, casi 50,000 pesos. Y el fondo del fideicomiso solamente llegaría a 841,000 pesos. Entonces, con esto lo que queremos compartirles es, entre más rápido comiences, menor va a ser el ahorro que tienes que acumular, pero también más grande el fideicomiso que puedes construir. ¿Sale? Esto sería todo de mi parte, y poder contemplarlo, ¿no? Que es importante que sí, hoy tengo esa prestación, hoy puedo complementar mi póliza de gastos médicos mayores colectiva con una póliza en exceso, pero que también es igual de importante prever hacia futuro y poder construir este fondo o este fideicomiso de salud para no perder el beneficio. Listo, doctor. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Joel. La verdad es que esta es una parte que normalmente no tomamos en consideración, porque justo estamos pensando siempre en el aquí y en el ahora, ¿no? Y cuando vemos todo lo que nos puede pasar, todo los riesgos que podemos tener, no solo de salud, sino también riesgos económicos, y en la historia natural, cómo nos va yendo hacia la recta final de nuestra vida, es algo que nos pone a pensar. O sea, esto que nos compartes, yo creo que es súper, súper valioso. Entonces, voy a cerrar grabación en este momento y vamos a abrir espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo offline, porque muy probablemente esto ya ande rondando. Si lo están viendo, es porque está rondando ahorita en alguna plataforma.